Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este programa especial, bienvenidos al Día de la Liberación de Estados Unidos, después de meses, después de semanas de amenazas por parte de Donald Trump, hablando de su venganza contra Europa, de los golpes que le quiere dar a China, a México, a Canadá. Llega el momento de escuchar al presidente de Estados Unidos. Menos de una hora para escuchar a Donald Trump en un día histórico para Estados Unidos, también para el mundo en general, teniendo en cuenta también el margen que hay en la mesa, el margen que hay encima de la mesa, si los aranceles van a ser del 10, del 20%, del 15%, si van a ser o no escalonados. Todavía estamos a la espera de conocer cuál es el plan detallado por parte del presidente de Estados Unidos. También conociendo las primeras filtraciones, hablan de una relajación con China, en un momento en el que, por cierto, está sobre la mesa un acuerdo sobre TikTok, con Amazon pujando en este sentido y sobre todo con grandes damnificados. México y Canadá parecen ser los principales afectados por los aranceles que va a anunciar en menos de una hora Donald Trump. Vamos conociendo, como decimos, algunos detalles. Al parecer, según apunta CBS News, considera anunciar la creación del Servicio de Ingresos Externos en su discurso en apenas unos minutos. Se espera que introduzca nuevos aranceles radicales. Hay miedo por si alcanzaran el 25%. El 20% sería volver a 1940, es decir, es retroceder prácticamente 80 años, es volver al proteccionismo total en Estados Unidos, con mucho miedo en Europa, miedo también en los mercados. De momento una calma tensa en Wall Street y también, como decimos, conociendo algunas de las filtraciones sobre este plan de Estados Unidos. La nueva agencia tributaria se encargaría de recaudar los ingresos provenientes de los aranceles que Trump ya impuso o pretende imponer a países extranjeros. El presidente había prometido previamente establecer esta agencia, mientras que Lutnick declaraba que Trump tenía la intención de abolir el servicio de impuestos externos. Hay dudas sobre los aranceles, al parecer también podrían dividirse por sectores, por países. Se habla de un 10, un 15 o un 20%. Todo va a depender de cómo considere la Casa Blanca las barreras comerciales de ese territorio o esa empresa, ese sector. Sobre todo automóviles o farmacéuticas pueden ser los sectores más dañados por los aranceles de Donald Trump. Desde aquí hasta las 10 de la noche comenzamos programación especial, comenzamos con los mejores expertos económicos, geopolíticos, intentando desentrañar cuál es el plan de Donald Trump y sobre todo cómo va a afectar a los principales países del mundo. Vamos a empezar presentándoles a José Carlos Díez, seguro que le conocen, economista, uno de los mejores economistas que tenemos en España. ¿Qué tal, José Carlos? Muy buenas noches, encantados de tenerte por aquí en Negocios Televisión. Muchas gracias, Sergio, y un placer como siempre. Bueno, pues estamos hablando de un día histórico, estamos hablando del Día de la Liberación de Estados Unidos, después de muchos días, de muchas semanas, de meses escuchando las amenazas de Donald Trump. Hoy parece que se van a materializar. Te quiero preguntar por qué tono esperas, qué tipo de arancel esperas y sobre todo, bueno, pues estas dudas sobre un 10, un 15 o un 20%. ¿Crees que va a ir al alza? ¿Crees que va a llegar al 20%, el 10%? ¿Qué esperas hoy en apenas unos minutos de Donald Trump? Bueno, Donald Trump ya ha demostrado, como definimos los economistas, que es un paseo aleatorio y, por definición, un paseo aleatorio es impredecible. Entonces, puede ser capaz de todo, de nada, de contradecirse. Vamos a ver, ¿no? Hombre, lo que deberíamos esperar, más que lo que sepamos que vamos a esperar, es, uno, que aclare ya de una vez cuál va a ser su política arancelaria y sus decisiones, ¿no? Yo creo que el mayor daño que está haciendo Donald Trump a la economía americana, a los empresarios americanos, es generar una incertidumbre tan elevada para su toma de decisiones. Y dos, en mi opinión, y se habla poco de ello, y bueno, yo lo he ido comentando aquí en Negocios Televisión, a mí eso que no deja de ser preocupante y ojalá no se produjera la guerra comercial, me preocupa más la parte financiera, su intención de devaluar el dólar, lo que quiere hacer para devaluar el dólar, intervenir la Reserva Federal, bajar los tipos de interés, generar un shock de inflación a la economía. Bueno, todo eso, en mi opinión, con un nivel de deuda en el mundo tan complicado y tan alto, puede provocar una crisis financiera, ¿no? Entonces vamos a ver qué entiende él por el Día de la Liberación. Bueno, vamos a ver qué entiende en un momento en el que Estados Unidos está al borde de la recesión, un momento muy complicado también para la economía estadounidense. ¿Qué decir de Europa? ¿Cómo puede afectar tanto a la economía de Estados Unidos como a la economía europea, que puede ser bueno, pues uno de los principales afectados, ¿no?, por esta política arancelaria? ¿Quién tiene más problemas, Estados Unidos o Europa? ¿Quién le puede afectar más?
Bueno, primero aclarar que la previsión de la Reserva Federal de Atlanta, antes de llegar Donald Trump a la Casa Blanca y empezar a anunciar estas medidas proteccionistas, era un crecimiento para este trimestre de un 3% anualizado, ¿no? Por lo tanto, es una recesión autoinfligida por su política económica. Vamos a ver si se concreta o no, porque lo que ha hecho es asustar a las empresas y a los consumidores y han reaccionado reduciendo su posición de inversión, ¿no? Anticipando importaciones y reduciendo su posición de consumo y subiendo su tasa de ahorro por motivo precaución. ¿Cómo va a afectar a Europa? Pues Europa no tiene una excesiva dependencia de Estados Unidos en su PIB, pero bueno, es verdad que algunos países sí, ¿no? Por ejemplo, Alemania tiene más dependencias, él quiere focalizar mucho en el tema del automóvil y Alemania pues se vería muy perjudicada. Y España, por ejemplo, que tiene muy poca dependencia, por ejemplo, nosotros a nuestros socios europeos les exportamos 13 veces más que a Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, lo que nos pase directamente a Estados Unidos nos perjudica en sectores concretos, pues como el aceite, el vino, el acero, pero indirectamente el impacto puede ser mucho mayor. Si Estados Unidos pone un arancel a las exportaciones de coche y eso perjudica a Volkswagen, pues es probable que muchas empresas españolas que hacen componentes de automóvil para Volkswagen, pues le acabe reduciendo también las ventas, el empleo y los salarios, ¿no? Por lo tanto, bueno, vamos a ver qué concreta. Hay una palabra mágica y una palabra que da miedo tanto en Estados Unidos como en Europa. Los bancos centrales temen y mucho a la inflación. Ha costado mucho llevarla hasta donde está ahora, cercana al 2%, pero hay miedo precisamente por esto, por cómo pueden afectar los aranceles a la inflación en Europa, qué pueden hacer a partir de ahora los bancos centrales, si van a dejar de recortar los tipos de interés. Hablamos un poco de cuál puede ser el impacto en la economía, pero en lo que refiere a la inflación puede ser quizás uno de los focos de tensión, uno de los focos a tener más en cuenta, sobre todo porque puede condicionar tanto al Banco Central Europeo como la Reserva Federal, ¿no? Sí, a ver, que hablamos mucho de la recesión porque es muy inesperada. Veníamos de una dinámica de crecimiento acelerándose, ¿no? El ciclo estaba cogiendo tracción en el 2024 y lo que ha hecho Donald Trump es una especie de ducha escocesa para parar en seco el ciclo económico, ¿no? Un poco autoinfligido, como he dicho antes. En la parte de inflación, la dinámica era más preocupante. De hecho, la Reserva Federal, ¿no?, antes de que Trump llegase a la Casa Blanca, ya advirtió que la dinámica de empleo, por ejemplo, el dato de empleo del tercer trimestre de payroll fueron 300.000 empleos en la economía americana. Entonces, eso ya le cambiaba un poco la dinámica y sus expectativas de inflación no eran tan favorables y dijo que iba a esperar y ver a bajar más los tipos de interés. Pues ahora, con todo lo que está haciendo Trump, pues evidentemente que el shock va a ser mayor, ¿no? Trump está... Bueno, la verdad es que es complicado, vamos, no me quiero liar mucho, muy technicalities, pero lo que enseñamos en la facultad el primer año de grado a los alumnos en macroeconomía el primer cuatrimestre es que la economía americana está en pleno empleo y en lo que diría Milton Friedman, que fue un premio Nobel de Economía y presidente del Consejo de Asesores de la Casa Blanca con republicanos y no es sospechoso de ser progresista y de izquierda, ¿no? Era un hombre liberal. Lo que decía es que en este punto donde está la economía americana, lo que los economistas llamamos que es la curva de oferta agregada, tiene una pendiente muy rígida con respecto a la actividad económica y entonces todo lo que tú hagas de políticas de demanda, ¿no?, que es un poco lo que pasó en los años 70, expandiendo la política fiscal, como dice Trump, que va a bajar los tipos de interés, o bajando los tipos de interés para devaluar el dólar, las dos cosas, ¿no?, la devaluación del dólar y la bajada de tipos de interés. Todo eso va directamente a inflación y tiene muy poco impacto sobre empleo y sobre actividad, ¿no?, y sobre PIB. Eso es lo que dijo Milton Friedman, que, repito, era liberal y republicano. Donald Trump no es liberal, es proteccionista, pero también es republicano, ¿no? Entonces, bueno, ¿van a provocar eso que enseñamos en las facultades? Pues seguramente sí, ¿no? Si se confirma todo el plan que están contando, pues será muy inflacionista. Y él llegó criticando a Biden por la inflación alta, que es verdad que la hubo, ¿no?, y por la crisis del gas y de la guerra de Ucrania en el año 2022 y 2023. Y lo que va a generar a los consumidores americanos es más inflación, vía aranceles, vía bajadas de tipo de interés, como está proponiendo, y vía devaluación del dólar. 3 canales de inflación.
Bueno, pues en este día en el que estamos atentos a lo que haga y a lo que diga Donald Trump, también es un día de quinielas, es un día de apuestas, no solo porque haya partidos de fútbol, que la gente que lo esté viendo, por cierto, se está equivocando, tiene que ver hoy este especial en Negocios Televisión, sino porque también hay quinielas sobre qué países van a ser los más afectados. José Carlos, se habla mucho de China, obviamente nosotros hablamos de Europa porque nos pilla muy de cerca, México, Canadá. ¿Cuáles son los países a los que más va a afectar estos aranceles y sobre todo los que pueden quedarse con el máximo, ¿no? Con la banda más alta, el 20, el 25%? ¿Cuáles pueden ser los países más afectados por este golpe de Trump? Pues hombre, son dos principales socios comerciales que son los con los que ha firmado el Tratado de Libre Comercio, que es Canadá y México, ¿no? Lo que le ha pasado a la economía americana, en contra de lo que cuenta Donald Trump y el relato que ha contado en la campaña, no es que América no sea grande, ¿no? El declive industrial de Estados Unidos es una consecuencia de su éxito. Su éxito es tener el sector más competitivo de tecnología y de sector digital del planeta, con las grandes multinacionales, con una subida en bolsa desproporcionada, y eso ha provocado una subida de salarios muy fuerte en el mercado de trabajo americano y ha llevado a la economía a pleno empleo. En ese escenario, si además aprecias el dólar significativamente por debajo de su nivel de equilibrio, por ejemplo, con el euro debería estar en niveles de 1,20, 1,25, estamos en 1,08, ha llegado a estar cerca de la paridad, pues evidentemente los salarios en dólares del sector industrial americano no son competitivos y lo que han hecho con pleno empleo es desviar consumo interno a importaciones, principalmente de México y también de Canadá. Esos dos países serían los más afectados y luego pues China, que es el tercer gran exportador a Estados Unidos, y luego ya pues países europeos, principalmente Alemania, ¿no? Yo creo que es el país y todo el área de Centroamérica, evidentemente, que son países pequeños que no tienen mucho impacto en el PIB mundial, pero que para esos países pues va a ser un drama el efecto arancelario y la limitación de flujos de inmigrantes. Bueno, pues a la espera de conocer a quién afecta estos aranceles, a quién le afecta más, porque nos va a afectar a todos y sobre todo, bueno, pues hasta dónde llega la amenaza de Donald Trump. José Carlos, un placer haberte tenido aquí en Negocios Televisión. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias, un saludo. Muchas gracias, un saludo a nosotros que estamos a poco más de 45 minutos, 46 minutos exactamente para conocer qué hace, qué dice Donald Trump, si se cumplen o no sus amenazas este Día de la Liberación en Estados Unidos, todavía con señal de la Casa Blanca a la espera de comparecer su presidente. Estábamos hablando precisamente de qué países podían ser más afectados, si hay alguno que se libra o no. Lo dejaba muy claro Donald Trump, vamos a escucharle, dice que los aranceles son para todos. You'd start with all countries, so let's see what happens. There are many countries. I haven't heard a rumor about 15 countries, 10 or 15. So you're starting with all countries? Essentially, all of the countries that we're talking about, we'll be talking about. You'd start with all countries. Por parte de Donald Trump, de momento hay calma tensa en los mercados, hay calma tensa en Wall Street con, bueno, ligeras subidas para las tecnológicas. Vamos a conectar brevemente con Víctor Hugo González, Negocios, Televisión América. Víctor, cuéntanos, ¿hay miedo, hay calma tensa en los mercados? De momento te veía que te abrochabas un poquito la corbata, si están los inversores, ¿no? Un poco esperando a ver qué hace Donald Trump. Tal cual, mira, tú sabes, nosotros tenemos en todo este estudio, allá en atrás, las pantallas con los modelos corriendo, del lado de enfrente, donde está la cámara, donde ustedes me escuchan, tengo también otra cantidad de cosas que veo y efectivamente, como tú dices, hay una tensa calma. Es como que los chats de todos los manejadores institucionales están a la espera. Todo el mundo está esperando eso, así que el mercado lo que nos está dictaminando, para que también estén claros, esto no se ha acabado, esta volatilidad vuelve. Así que porque esté verde o porque se ponga rojo al principio, todavía no sabemos. Sencillamente hay que ir viendo los acontecimientos con calma, Sergio. Bueno, estamos muy pendientes, Víctor, de cuáles van a ser los sectores más afectados. Habla mucho de automóviles, de farmacéuticas, el foco está puesto en Tesla, ¿no? Por estos rumores de que Elon Musk podría abandonar el gobierno. ¿Qué te está llamando la atención y qué nos tenemos que fijar en estos últimos minutos de la sesión? Tú sabes que hay algo que es bien interesante, ¿no? Y te va a parecer cómico, pero se van a reír todos los que nos escuchan. Tú sabes que los analistas cuando le preguntan en qué te tienes que fijar, cuando no tienen nada que decir, no es que ese sea el caso, pero tú nunca te vas a equivocar diciendo, fíjense en el bono a 10 años. Porque realmente el bono de 10 años, y yo lo digo jocosamente, Sergio, es el general, y él siempre nos indica por dónde debemos ir. Él ha estado alrededor de los 4,
creo que vamos a verlo inmediatamente. Mira, ese bono está ahorita en alrededor de 4.19. Y es interesante e importante porque recuérdate que él viene de un 4.11, 4.13, cuando estaba con Manuel en el arranque de Wall Street el día de hoy, y lo han venido vendiendo. Eso es lo que nos quiere decir, es que efectivamente el mercado sigue estando fuerte, que todo va con una cantidad de calma y llama un poco la tranquilidad de que todavía no se acaba el mundo, de que el mundo continúa. Bueno, pues el mundo continúa, al menos hasta eso de las 10 de la noche, que vamos a ver un buen golpe por parte de Donald Trump. Veremos hasta dónde. Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros siempre al pie del cañón. Muy buenas noches. Claro que sí, nos vemos ahorita. Gracias. Ahora nos vemos en un ratito, a eso de las 10 de la noche, en el cierre de Wall Street, si no nos lo impide Donald Trump, que ya veremos si hoy es puntual o no. Nosotros vamos a seguir con las entrevistas, vamos a ver el impacto económico, también geopolítico y geoeconómico, y seguimos sumando nuevas voces a este espacio, a esta programación especial. Tenemos a Juan Antonio de Castro, profesor, doctor de Globalización y Comercio Internacional en la Universidad de Nebrija. ¿Qué tal, Juan Antonio? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? Bueno, pues un día más nos tiene Donald Trump pendientes, atentos a todo lo que diga. Normalmente estamos muy pendientes de sus mensajes sobre Rusia, sobre Ucrania. Ha estado muy centrado en estos 2 primeros meses en esta cuestión, pero también en lo que concierne a la economía. A unos minutos de conocer su anuncio sobre aranceles, quiero saber qué esperas tú, Juan Antonio, si podremos tener una sorpresa y si crees que puede relajar un poquito la tensión en los últimos minutos, si crees que puede desescalar un poquito esta guerra comercial que está a punto de comenzar. Bien. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que aceptar es que igual que actuó Estados Unidos en el 2018-19 con Trump, lo está haciendo ahora, pero de otra manera. En el 2018-19 actuó en one shot, fue una subida arancelaria instantánea que tuvo unos efectos en China que tampoco llevaron a China a ceder en las pretensiones de Estados Unidos. Y esta vez vamos hacia una cosa mucho más sofisticada. Yo creo que no nos tenemos que plantear en este momento si Estados Unidos quiere una guerra comercial, si odia a los europeos, si le cae muy mal China. Lo que tenemos delante de nosotros es una estrategia perfectamente planificada. Yo diría que por su equipo económico más cercano y en particular por Biden, que es el jefe de los consultores de su equipo de consultores económicos en la Casa Blanca, que escribió en octubre del 24 un informe muy interesante que si uno lo lee detenidamente casi puede saber lo que va a pasar y cómo va a ocurrir en las próximas horas y en el próximo mes o meses, y que en el fondo se cierne, o voy a tratar de sintetizarlo en 2 o 3 puntos para tratar de ser lo más claro posible. Esto no es una guerra comercial de por sí, esto no es un ataque a ver qué pasa, esto está realmente planificado. Y va a ser muy diferente o va a ser algo diferente a lo que... Yo no me espero, a partir de las 10 de la noche, un anuncio, a lo mejor suena muy rimbombante o es muy tal, pero no me espero un anuncio, y en todo caso, de la cantidad que ponga, del nivel que ponga, de 10%, 20%, no lo sé. Lo que sí sé es que va a ser, como lo anunció Biden en su informe, va a ser una subida gradual. Y lo que va a distinguir el golpe de Trump proteccionista ahora de lo que lo fue en su momento contra el mundo y contra China, va a ser 2 cosas. Uno, que va a ser gradual, es decir, que va a empezar a lo mejor con subidas de decir vamos a ir hacia el 10% o hacia el 25%, con subidas mensuales, por ejemplo, del 2%, si mi cliente, si mi socio comercial no cede ante las pretensiones de inversión, de seguridad o cuáles sean las pretensiones, pero va a ser gradual. Eso le permite a Estados Unidos no tener unos efectos tremendos en términos de inflación inmediatos y le permite también al otro país y a los exportadores del otro país prepararse a sustituir, digamos, el mercado americano por otros mercados. Entonces, es estratega en ese sentido. Lo que esta vez también es muy diferente es que ha decidido, y sabemos que todo esto lo está haciendo por China, porque el único país que realmente le preocupa a Estados Unidos en este momento es China, y es el único que le ha preocupado siempre. Es el competidor, es el que le rompe la hegemonía global, es el que rompe la competitividad de las empresas americanas. Entonces, lo que creo que está urdiendo alrededor de todo este ataque, que nos tomamos muy personalmente en Europa, no. A nosotros nos utiliza como los socios que van a formar esa especie de coalición que él está intentando hacer, tratando de someternos. Él quiere generar una coalición, una especie de muralla china arancelaria
organizada ya no solo por Estados Unidos, sino por nosotros, los sometidos, los que vamos a recibir el primer golpe arancelario, somos los que tendremos que ceder para unirnos a esa marcha de muralla arancelaria china que está construyendo. Si no queremos ceder, nos pondrá más aranceles. Y si cedemos, cederemos de la manera siguiente. Le pondremos también aranceles a China y haremos la guerra junto con Trump o no, o la tendremos que soportar la guerra de Trump hacia nosotros. Creo que ese elemento que también lo mencionaba Mayren en su informe es clave para entender lo que está o lo que va a ocurrir. Y luego no nos esperemos tampoco a que sea, bueno, puede que sea algo generalizado, pero lo más seguro, porque ya eran también la visión que tenía estratégica antes de que llegara Trump al poder, la visión de su equipo ha sido siempre la de hacer algo por grupos. Quiere dividir al mundo en grupos a los que medirá y tratará y sentenciará según se comporten para favorecerles o no favorecerles de una manera u otra. Vamos hacia un mundo fragmentado, un mundo en el que la Organización Mundial del Comercio no pinta ya absolutamente nada. Su directora, no consigo decir su nombre de lo complicado que es, no la escucha nadie y la OMC no puede decir ya absolutamente nada. De la no discriminación, de los principios del Sistema Internacional de Comercio ya nadie cuenta. Trump no cuenta con la OMC tampoco. No pensemos que va a haber nada desde el punto de vista legal. Pues en este día marcado por el anuncio de Donald Trump, por la guerra comercial que está a punto de desatarse, hay otra batalla que se está jugando con una de las empresas más importantes del mundo. Se está jugando la batalla por TikTok. Les contábamos hace apenas unas horas que Amazon ha presentado una oferta. Pues ojo, porque Trump también tiene su propuesta, también tiene su jugada con TikTok. Dice que sería propiedad en un 50% de nuevos inversores en Estados Unidos y obtendría la licencia del algoritmo de TikTok de ByteDance. Es lo que está informando en los últimos minutos de Information. Muy pendientes de la batalla por TikTok. Las redes sociales también son claves en la batalla política en Estados Unidos. No hay nada más que ver lo que ha pasado con X en la contienda electoral. Juan Antonio, hablábamos de Europa. Decías, bueno, pues que estamos sometidos un poco a los designios de Donald Trump. Precisamente ha sido uno de los focos de las amenazas del presidente estadounidense, que venía a decir que nos hemos aprovechado durante mucho tiempo de Estados Unidos y que esto se va a terminar. J.D. Vance venía a decir que somos unos gorrones dentro de estas quinielas, dentro de estas apuestas. ¿Cuánto le va a tocar a Europa? ¿Cuánto crees que puede afectar a nuestra economía el golpe que nos va a dar Donald Trump en apenas unos minutos? Hombre, yo siempre he dicho que le tengo simpatía a Trump porque quiere acabar con el wokismo y el globalismo, al que le tengo especial manía yo. Y siempre me ha parecido bien eso, pero hay que tener cuidado, hay que saber ser críticos con Trump y con Vance. Y no van a convencernos ahora de que han descubierto la pólvora del nuevo sistema internacional de comercio. Cuando Trump nos dice a los europeos en particular y al resto del mundo que quiere recuperar lo injusto que le están robando, vamos a ver que no se puede ser más tonto en la vida. O sea, no se puede afirmar. Son 80 años de negociaciones comerciales internacionales en las que Estados Unidos ha estado sentado con sus socios, en los que se han intercambiado ventajas y desventajas arancelarias, pero también de propiedad intelectual, de comercio relacionado con las inversiones y en el campo agrícola, en el campo textil, en muchísimos. Cuando yo te doy 2, tú me das 5, tú me das 6, pero a cambio me das 8 de allá, 9 de acá. Esas negociaciones comerciales internacionales son las que han hecho llegar a Estados Unidos hoy donde está. Y son concesiones de unos y otros, no es un robo. Nadie le ha robado nada a nadie. O sea que ese lenguaje de quiero recuperar lo que me roban no es más que una táctica estratégica de Trump para decirnos a los europeos, os tenéis que someter porque vais a formar una coalición conmigo que sea capaz de parar a China. Cuidado, por cierto, país que se intenta acercar a China, como estoy oyendo por el lado de nuestro querido país España, y porque va a ser muy mal mirado porque el objetivo real de Trump es crear esa coalición. Y todo aquel país que no se alinee un poco a portarse mal con China, las va a ir muy mal parado. No hay que olvidar que hay casi 11 criterios por los cuales Trump juzga a los grupos de países o a los países, y entre esos criterios está eso, está el no pagar la OTAN, está el no comportarse bien con las empresas americanas, está el hacerle demasiado caso a China, a Irán o a Rusia. Hay una serie de conceptos que el propio Biden y Trump prepararon en su llegada al poder y que van a imponer y van a imponer. O sea que cuidado también al país europeo que se quiere hacer un poco
permítame decir, el chulito en esta historia y porque va a llevar las de perder. O sea que hay que ser estratégico en todo esto. Europa tiene que ser estratégica, Europa tiene que levantar la cabeza, Europa puede no reaccionar esta noche. Yo no veo por qué tendría que reaccionar esta noche, ni nunca. ¿Usted quiere subir los aranceles? Adelante, pero ahora vamos a negociarle a usted por otro lado. Y le vamos a negociar además en la sombra. Y tenemos capacidad de hacerlo con inversiones, con flujos de inversión y en los que somos deficitarios y demás. No sé si se ha cortado. No sé si se ha cortado. Sí, Juan Antonio, se ha cortado justo al final, o sea que no te preocupes, que hemos escuchado toda tu argumentación, todo tu discurso. Te quiero preguntar, más allá de Europa, sobre la noticia que hemos visto también en las últimas horas, porque estos aranceles también tienen tintes geopolíticos, es una forma también, bueno, de recuperar la hegemonía de Estados Unidos. Decíamos antes que uno de sus principales puntos, una de las principales preocupaciones de Donald Trump ha sido desde el principio la guerra en Ucrania, y hoy ha anunciado nuevas sanciones. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado nuevas sanciones contra Rusia. Era una de las amenazas del presidente de Estados Unidos que ha cumplido en las últimas horas. Te quiero preguntar también por esto, ¿cómo pueden afectar los aranceles a la guerra en Ucrania y sobre todo estas últimas sanciones? No sé si es la mejor forma de negociar con Vladimir Putin. Yo no sé si hay que darle mucha importancia a estas últimas sanciones, si es verdad que es un poco poner el puño en la mesa y decir, mira, estábamos acordando hasta este punto, parece que estás frenando, ten cuidado que aquí está el papi americano que te viene a decir hasta qué hemos llegado, pero hasta qué punto lo va a hacer más que esto. Yo creo que está esperando un poco la reacción también por parte de Rusia y de Putin, del presidente Putin, de ver hacia qué lado se mueve y si se mueve. Esas sanciones no sé, no creo que ahí le esté dando muy fuerte. Lo que sí quería enlazar un poco con lo que estábamos hablando de las reacciones que pueden tener los países como Rusia, China y otros países que están sufriendo ya no esta sola sanción de la que estamos hablando ahora, como le está intentando aplicar a Rusia, sino las posibles también amenazas arancelarias que le plantea a China, pero que también tienen miedo también otros países de recibirlas. La noticia que leía estas últimas horas, o ayer me parece que fue, de que se han reunido el primer ministro japonés con los chinos y con representantes de China y de Corea, de la República de Corea del Sur, para responder al ataque de Trump arancelario. Bueno, esto es lo que va a pasar. Lo que yo creo que va a pasar tanto del lado de Rusia, que se van también a unir en cierto modo a los BRICS para tratar de hacer alguna reacción desde ese otro lado, pero lo que ya se están reuniendo, y es muy importante, es China, que es uno de los BRICS, ya con Corea del Sur y con Japón. Japón, que es absolutamente aliado, digamos, de Estados Unidos, ¿no? Pero aquí no importa quién se une, el caso es que se unen para plantear una área de libre comercio en defensa de los ataques que se están esperando van a llegar por parte de Estados Unidos. O sea, creo que el mundo, tanto Rusia como los BRICS, como otros, se van a empezar a organizar alrededor de ellos mismos. El comercio mundial ya no va a funcionar por la OMC a través de acuerdos de liberalización del comercio que ya se extinguen y que no van a ningún lado, sino más bien a creación de regiones de libre comercio, de áreas preferenciales comerciales como la que está surgiendo ahora entre China, Japón y Corea del Sur. Entonces, eso es lo que va a multiplicarse cada vez más para defenderse de este ataque que empieza esta noche con Trump, ¿no? Pero no olvidemos que lo que lance Trump hoy se va a realizar lentamente, gradualmente, a lo largo de un año seguramente. Y por eso quizá lo que comentabais antes de que los mercados estén también no tan agitados y no tan volátiles, o más bien un poco más tranquilos, porque yo creo que ven llegar algo que no se puede hacer de manera de un shock, porque el shock del 2018-19 no funcionó. Luego seguramente Trump adopte ahora esta otra forma. Y a esa forma, como digo, responderán los países agrupándose en áreas de libre comercio y tratando de defenderse como puedan. Esto es un poco, ha llegado el león a la selva y aquí nos juntamos todos como podemos para defendernos. Son pequeños grupos, pero grupos muy fuertes, y aquí no importa el signo que tengas, si eres BRIC o no BRIC, creo que cada uno se va a defender agrupándose a los demás. Y ahí es donde Europa se tiene que plantear si tiene que seguir o puede seguir siendo esta integración europea que tiene una sola política exterior común, cuando lo que necesitamos cada país en este momento es salir
cada uno de nosotros por nuestra propia cuenta y hacer nuestra política exterior común. Estamos los europeos muy limitados en lo que es nuestra actitud, porque tenemos a la señora Kallas y la señora Kallas no traduce lo que cada uno en particular va a recibir, por ejemplo, del golpe de Trump. O sea que hay que empezar a defenderse solos y eso hay que plantearlo en la Comisión Europea cuanto antes. Bueno, pues de momento ligeras subidas para los mercados en Estados Unidos, el S&P sube un 0,40%, el Nasdaq, que es el que más tira en estos momentos, 0,46%, el Dow Jones también con ligeras subidas del 0,38%, calma tensa en los mercados. Hablábamos de ataques, hablamos de dinero. Juan Antonio, quiero saber tu opinión sobre la información acerca de Elon Musk, que es sin duda, bueno, uno de los personajes más polémicos, ¿no?, en estos primeros 2 meses de administración de Donald Trump, con ataques incendiarios a sus sedes en Europa, en Estados Unidos, con ataques a Tesla, a X. Hoy Político reportaba que podría abandonar la Casa Blanca, el equipo de Trump, en las próximas semanas. Por cierto, ha salido Caroline Leavitt luego diciendo que esta información era una basura, pero es cierto que Trump también lo deslizaba hace ya apenas unos días. Te quiero preguntar por esto, la relación entre Trump y Musk y sobre todo este posible abandono del equipo de Trump. Bueno, Elon Musk siempre ha sido un personaje curioso, ¿no?, por no decir. Como hablábamos, la administración Biden tenía su equipo de oligarcas empresariales y la nueva administración Trump tiene el suyo. Trump ha cometido, no sé si el error o la osadía de poner a Elon Musk en una posición muy alta y muy de mucha responsabilidad, ni más ni menos que hacer eficaz la administración americana. Y parece que no está, que hay signos o algo así de que hay algunas diferencias y algunos problemas ahí. El hecho de los ataques que está sufriendo está demostrando quizá una cierta pérdida de confianza por parte de Trump. No sé hasta dónde puede llegar realmente esta pérdida de confianza. Lo que sí sé es que cada vez más los oligarcas y los grandes empresarios de grandes grupos en Estados Unidos tienen un poder, como sabemos, omnímodo sobre los políticos, ¿no? Y si no es Elon Musk, pues será otro. Pero desde luego a mí me extraña este movimiento, ¿eh? A mí de todas maneras me extraña porque yo tenía la sensación de que Musk era uno de los hombres quizá de mayor confianza. Incluso en algún momento se llegó a hablar, cuando le acaban de nombrar a Trump, quién podrá ser el próximo presidente. Y algunos pensamos pues, que incluso un empresario como Elon Musk, ¿no? Pero bueno, está dando un poco la vuelta a la tortilla y es un poco raro este tipo de reacciones. Quizás se está perdiendo cierta confianza en él, quizá ha venido a limpiar muy fuerte. Hay que tener en cuenta también que el wokismo globalista del equipo empresarial privado anterior a Trump, todos los que influenciaban a Biden, tiene muchísima fuerza, si no todavía en Estados Unidos, tiene todavía además muchísima fuerza en Europa. O sea, los ataques a Elon Musk también pueden venir, por supuesto, de Estados Unidos, pero pueden venir también de la influencia inmensa que tienen los otros grupos empresariales que tienen sobre Europa para criticar o para tumbar a Musk, ¿no? O sea que quizá por ahí podría haber alguna explicación. Esta lucha contra el wokismo, que al parecer se podría cobrar su primera víctima. Ya veremos si es cierto, bueno, pues que Elon Musk abandona o no el equipo de Trump. De momento hay dudas. Estábamos hablando de Europa. Te quiero preguntar también por cuáles pueden ser los países más afectados dentro de estas quinielas, dentro de estas apuestas. Habla mucho de México, de Canadá, de China. ¿Hasta dónde crees que va a llegar Donald Trump y sobre todo cuánto puede afectar a los BRICS? Hablabas tú antes de esta alianza entre China, Rusia, en un momento en el que la situación geopolítica en torno a Irán también está muy complicada. ¿Esperas un arancel especial para los BRICS? ¿Pueden ser los países más afectados por este golpe de Trump? Hombre, es interesante ver la lista de las 11 condiciones que Trump en el informe Biden, que Biden le hace como informe a Trump, en el que dice más o menos los criterios por los cuales tiene que elegir a los países, ¿no? El primero es distinción entre socios comerciales, amigos, enemigos o neutros. Entonces está claro que ese es el primero de los criterios que va a utilizar. Es amigo, enemigo o neutro. ¿Amigo en qué sentido? Pues amigo en el término también de reciprocidad arancelaria, de enemistad, de amistad con los malos, entre comillas, con Rusia, China, Irán. Si eres más o menos amigo de Rusia, China, Irán, te va a ir peor. Hay una serie de criterios bastante curiosos, ¿no? Como
¿Qué países tienen demasiadas reservas y están fastidiando y están generando la sobrevaloración del dólar? Es muchísimo. ¿Qué países no respetan la propiedad intelectual? Y ahí podemos ver directamente a China. Pero yo creo que hay que saber que yo tengo la sensación, de verdad, que todos estos ataques a Canadá, México, Europa y demás no están hechos más que para sacudir a los socios más amigos y convertirlos en enemigos de China. Creo que el plan es ese. El plan no es tanto a ver a quién va a atacar, es a ver cómo ataca a los que quiere aliarse después. Es que yo creo que lo que quiere realmente es crear una alianza contra China y que eso además de declararlo Mayren en su propio informe, es una de las cosas que va a llevar adelante. Y la mejor manera de hacerlo es amedrentarnos, es crear realmente esa coalición, ¿no? Entonces, bueno, quizá no nos deberíamos fiar mucho de a qué países va a atacar más. Lo va a hacer por grupos de países, yo creo, y lo va a hacer de manera gradual. Y lo va a hacer, lo va a hacer esta noche, por supuesto. ¿Qué más? Hay otros criterios tipo, ¿has pagado o no a la OTAN? Es que es increíble leer todos esos criterios, ¿eh? Pero yo me fiaría sobre todo del primero. ¿Eres amigo, enemigo o neutro? Y en función de eso voy a empezar a pincharte y te voy a pinchar gradualmente y te voy a ir haciendo daño despacio. Porque si te hago daño despacio, mi economía no sufrirá. Esa es la mentalidad que tiene Trump y por la que se está dejando guiar por sus principales asesores económicos. Si lo hago despacio, no vas a sufrir. Bueno, pues vamos a ver si lo hace despacio, deprisa, fuerte o no tanto. Vamos a ver qué hace Donald Trump. 22 minutos para escuchar de palabras del propio presidente de Estados Unidos qué hace y hasta dónde llega con estos aranceles. Juan Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros por aquí. Un placer, como siempre. Buenas noches. Buenas noches y a ver qué pasa. Bueno, pues a ver qué pasa. Quedan 21 minutos, iba a decir yo 22. Estamos, bueno, pues a las puertas de conocer este gran anuncio en el día histórico para Estados Unidos, el Día de la Liberación, en un día también histórico para los mercados a nivel mundial, con el foco puesto en cuánto y cómo afecta a Europa y sobre todo, bueno, pues qué puede pasar a partir de ahora. Vamos a seguir analizando todo lo que ocurre en torno a los aranceles de Donald Trump y tenemos con nosotros a Marc Vidal, analista económico. ¿Qué tal, Marc? Encantados de tenerte por aquí en el día de hoy. Buenas noches. Un placer, la noche especial, ¿eh? Especial. Estamos todos aquí en el previo. Histórico, ¿no? Desde luego, lo que va a pasar en poco más de 20 minutos. Quiero saber qué esperas tú, si esperas una sorpresa por parte de Donald Trump o si crees que puede ir un poco en la línea de lo que decía Juan Antonio, que sean unos aranceles graduales, que dé un poco de margen, pero también, bueno, pues que tenga capacidad para presionar al resto de países. Yo es que creo que la idea de aplicar estos aranceles igual no es solo, o el planteamiento no solo es el que se está manejando, ¿no? Que es el de plan de negociación, de presión a diferentes países del mundo, ¿no? Como ha pasado, pues, oye, que te voy a poner aranceles a Colombia y si no me recoges a los que te envío, bueno, pues ahí están, o aranceles a México, si no me tratas bien el asunto que tenemos entre ambos. Es decir, obviamente utiliza para presionar, está bien, pero no creo que sea el principal, tampoco creo que sea exclusivamente el de mantener empleo, el de que puede estar ahí, ¿no? Obviamente tiene una razón de ser, se parece pues a otros momentos de la historia que se plantearon así, pero yo creo que en el fondo hay otra y es mirando los datos y los números, ¿no? Estados Unidos tiene un problema de vencimiento de deuda importante y tiene además una economía que todavía no se ha desacelerado técnicamente, sigue ahí, tiene motivos suficientes, sobre todo cuando analizas los números brutos, ¿no? Es decir, tienen que refinanciar casi 8 trillones de dólares en los próximos meses, o sea, es en menos de un año, que es el 31% de la deuda que tiene ahora mismo Estados Unidos, esos 30 y pico trillones, ¿no? Pues imaginaos, ¿no? Cuando tú tienes que refinanciar esa deuda a un tipo impositivo, a unas tasas de interés que están al nivel en el que están, pues si tienes alguna fórmula para, y aquí digo que igual es muy radical lo que va a hacer, pero si lo hace, y lo hace entre otras cosas, ¿no? Como habéis comentado aquí, por no repetirlas, imaginaos que las hace para enfriar, precisamente para sembrar, entre comillas, un semicaos económico en el que se desacelere la economía, la Reserva Federal no tenga más remedio que bajar tipos y si baja tipos, pues hombre, el vencimiento será más barato. Yo creo que algo de todo eso hay ahí, ¿eh?
Bueno, pues desde luego que uno de los objetivos de Trump es influir en los bancos centrales. Te quiero preguntar por una de las palabras malditas, una de las palabras más temidas, la famosa inflación, Marc, que nos ha dado muchos dolores de cabeza, que ahora parecía que estaba más o menos controlada y que dentro de este semicaos que tú comentabas, pues a partir de ahora se puede disparar. ¿No es quizás uno de los mayores efectos de este anuncio que va a hacer Donald Trump en los próximos minutos? ¿No? ¿Cómo afecta la inflación en Europa, pero también en Estados Unidos? Es un marronazo para Powell, desde luego. Es un marronazo para todos, básicamente porque, claro, esto él lo define, lo del Día de la Liberación se define a partir del hecho de que se van a aplicar aranceles defensivos, ¿no? O aranceles recíprocos, o como los quieran llamar. En este caso serían recíprocos porque lo que hace es aplicarle aranceles a todos aquellos que les aplican aranceles a ellos, que hasta ahí podría haber hasta una lógica, ¿no? En un momento determinado dices, bueno, ¿por qué yo tengo que tener aranceles en la exportación y vosotros no la tenéis cuando importáis aquí, ¿no? Pero es posible que eso pueda generar cierta inflación en Estados Unidos, pero es que la va a crear en todas partes, porque como nosotros también vamos a aplicar aranceles, eso es previsible, no creo que nadie se le ocurra hacer otra cosa, harán lo mismo, no tenemos tampoco al mando de las instituciones europeas y de otros países a lumbreras que digas, bueno, estos tíos tienen un planteamiento distinto, no, van a ponerse fuertes. Yo creo que incluso van a aplicar algún tipo de medidas contra las tecnológicas especialmente. Yo creo que la Comisión Europea particularmente va a aprovechar esta circunstancia para ir directo a eso que le tiene tantas ganas, que son las tecnológicas, y buscar alguna vuelta de tuerca que, a partir de que tienen que defenderse arancelariamente o con alguna otra cosa, pues que apliquen alguna cosa que tenga que ver con presionar a las tecnológicas. Pero evidentemente, si todos aplican aranceles, si entramos en una etapa global en esta tormenta arancelaria que probablemente se vaya desatando, puede ser progresivamente, pero no se va a frenar. Esta nueva tendencia proteccionista de la economía, pues al final lo que va a provocar es pues inflación en todas partes, a la vez, y tal vez esa es una de las cosas más preocupantes, a la vez que se frene la economía. Es decir, que se frene la economía en Estados Unidos no va a ser óbice de que no suban los precios, porque seguirán teniendo aranceles contrarios, ¿no? Y que nosotros en un momento determinado se nos desacelere la economía aún más, teniendo en cuenta que la economía europea está al 0,9, pues si tienes un pico de inflación y la única opción que tienes en esos momentos es pelear contra los productos que vengan de Estados Unidos aplicándoles aranceles, eso es inflación, y la inflación tiene un problema, que si encima no estás creciendo como debieras, porque no vas a crecer, porque eso desacelera la economía, tienes la palabra maldita, ¿no? Esta inflación. Bueno, pues desde luego hay muchas palabras malditas que me parece que vamos a comentar y mucho en los próximos días, en las próximas semanas. Hablabas mucho de cómo puede ser la respuesta de Europa. La propia von der Leyen incluso hablaba de proteccionismo, de contramedidas. ¿Cuáles son o cuáles pueden ser los países más afectados? ¿Hasta qué punto crees que puede afectar a la economía europea, Marc? Aquí hay dos direcciones, ¿no? Por un lado tenemos el Banco Central Europeo, que ya ha advertido que no está para comprar bonos, que ya no está para comprar deuda, o sea, y tenemos una serie de compromisos de gasto que ya veremos cómo se cumplen y quién los cumple y de qué manera y todo lo que significa. Una cosa es que te pida la Unión Europea que incorpores presupuesto de defensa, y otra muy distinta es que te lo diga la OTAN, ¿no? Si te lo dice la OTAN, igual deberás de empezar a pensar en cumplirlo. Hay países que esto lo van a tener complicado, el nuestro, por ejemplo, pero en el momento en el que haya esa dirección de incremento de gasto que va a aplicarse a deuda en muchísimos países de la Unión Europea, porque no van a recortar nada, sino que van a gastar más, sabiendo que el Banco Central Europeo no quiere incorporar a su contabilidad más deuda ni más bonos de ningún país, o que en principio eso no es lo que quieren hacer, y lo único que vamos a conseguir es que la propia Comisión Europea diga que no va a aplicar a déficit o a deuda el incremento que se aplique para defensa. Estamos en una pelota, o sea, un cóctel terrorífico, ¿no? Y es que por mucho que Europa plantee defenderse a través de aranceles recíprocos, a partir de no sabemos qué, lo único que tiene delante es un gasto enorme que asumir, una guerra que estará en manos de gente que ya nos ha demostrado que normalmente cuando tienen un problema delante lo que hacen es gastar. Nosotros no hemos conocido ninguna otra solución por parte de los que están ahora mismo al frente de la Comisión Europea que no sea, cada vez que hay un problema,
eso que ellos llaman, tenemos herramientas para darle liquidez al sistema o tenemos herramientas para amortiguar el golpe desde el punto de vista económico. Y siempre es lo mismo, es emisión de deuda, es aplicar a déficit, y si en este caso además tenemos la opción de que no aplique, es decir, que por mucho que gastes no lo vas a percibir, es engañarse, es una trampa al solitario, que Europa es habitualmente muy dada a hacerse trampas al solitario y esta podría ser otra. Es decir, que Trump o que la administración Trump hoy diga una cosa o diga otra, evidentemente no va a decir que no va a aplicar aranceles, algo tendrá que aplicar. Y que esos sean más o menos progresivos tendrán que ver también en cómo evolucione la economía, pero que entramos en una etapa que yo diría que tiene un terreno desconocido importante, sobre todo porque la tiene que tripular gente que de esto no sabe o lo ha demostrado ya no saber demasiado. Y cuando dicen saber, lo único que hacen es endeudarnos a todos. A mí me sabe mal darle la noche a la gente, pero es que dentro de, ¿cuánto faltan? 15 minutos nos la van a dar de verdad. Bueno, pues queda nada, poco más de 13 minutos para escuchar el anuncio de Donald Trump. Hoy una de las noticias más sonadas, una de las noticias más importantes, sobre todo en las últimas horas, tiene que ver con Elon Musk, uno de los asesores más cercanos de Donald Trump, político. Lo contábamos nosotros prácticamente al salir esta noticia, informaba de que Trump habría dicho a su círculo íntimo que va a abandonar el gobierno de Estados Unidos. Pues tenemos la primera reacción por parte de Elon Musk. Acaba de poner un post en X diciendo literalmente noticias falsas. Reacciona al mensaje por parte de Caroline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, que precisamente decía, bueno, pues que esta noticia era una basura, que no tenía nada que ver con la realidad, y lo más acaba de hacer su primera reacción. Dice que sí, que son noticias falsas. Marc, te quiero preguntar por esto. Es una de las noticias más controvertidas de las últimas horas. Parece que ya se zanja este rumor, ¿no? Elon Musk dice bueno, pues que no tiene nada que ver con la realidad. Que no va a durar mucho, eso es más o menos previsible, pero no porque llegue a un conflicto o no se lleve bien con Donald Trump o cosas por el estilo. Básicamente porque tiene un cometido muy concreto, Elon Musk, que en este caso pues es el de hacer más eficiente, reducir el gasto, todo lo que ya sabemos. No tiene un cargo ejecutivo técnico dentro del gobierno, sino que es como una tarea yo diría que una especie de dirección general con atribuciones, ¿no? Y realmente este hombre no está para la política ni en términos, yo creo, anímicos. O sea, él no es un político ni tiene esas habilidades, tiene otras y lo demuestra que sea el hombre más rico del mundo en estos momentos, ¿no? Pero tampoco es cierto que le esté yendo tan mal. Nos inundan las imágenes por todas partes, muchas veces muy interesadas, de que se queman Teslas en cada esquina, de que este hombre está arruinándose o arruinando a los inversores. Pues de momento sigue siendo el hombre más rico del mundo y tiene más que antes, ¿no? Quiere decir que de alguna manera sabrá gestionar estas historias. Yo creo sinceramente que la tarea que tiene es una tarea muy compleja, difícil de gestionar, incluso difícil de que llegue a éxito. Cuando hemos comentado al principio de esta conversación que tenemos, que Estados Unidos tiene un problema de deuda brutal y de vencimiento y de intereses aplicables a esa deuda, pues ya veremos. Pero, vamos, a mí me sorprendía que se fuera tan pronto, incluso por estética, ¿no? Igual está pensando en irse, igual está pensando en que, oye, yo tengo que tirar cohetes para Marte y esto me está ocupando tiempo. Yo creo que a la gente le puede gustar más o menos, te puede caer mejor o peor. Tampoco lo conocemos personalmente como para decir que me cae bien o mal, pero sí que es evidente que independientemente de que no sea el inventor de nada, es alguien que sabe convertir esas invenciones en cosas que al final funcionan, ¿no? Y tiene en su mente llevarnos a Marte y eso es lo que va a hacer. Por lo tanto, esto igual acaba dentro de un mes, 2 meses, 5 meses o un año, pero no va a estar toda la legislatura, eso lo tengo claro. Bueno, pues de momento parece que Elon Musk se queda. La pregunta es saber pues hasta cuándo. Marc, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día histórico. Venga, un placer. Estamos ahí pendientes. Un abrazo. Chao. Muy buenas noches. Nosotros seguimos sumando voces a este espacio cuando quedan menos de 10 minutos para escuchar a Donald Trump. Vamos a dar paso ya con nosotros a Ignacio García Valdecasas, embajador de España, jubilado, que está con nosotros en Negocios Televisión. ¿Qué tal? Muy buenas, Ignacio. Buenas noches. Sergio, buenas noches. Un saludo a vosotros y a la audiencia de Negocios Televisión. Bueno, pues la pregunta es obligada, Ignacio. ¿Qué esperas de este día histórico y qué esperas ya en menos de 10 minutos por parte de Donald Trump? ¿Susto o muerte?
Ni susto ni muerte. Yo de Donald Trump nunca sé lo que espero. Lo digo ya de antemano, con toda honestidad. Siempre digo que es impredecible e impredictible. Pero como siempre hay que hacer un pronóstico, a pesar de que tengo la bola de cristal en el taller, yo creo que hay que esperar, antes de hacer un análisis, hay que esperar a ver exactamente qué es lo que dice y qué proyección temporal y espacial tiene lo que dice. Es decir, yo creo que el anuncio, tal y como se está manejando en las últimas 24 y 48 horas, no va a ser colmado con lo que diga Donald Trump y con los aranceles que finalmente establezca. Yo creo que lo que haga Donald Trump va a ser bastante menor de toda la expectación que ha creado. Por un lado, ya lo hemos visto, cuántas veces ha retirado ya los aranceles a México, los ha retrasado, los ha cambiado a Canadá, y puede que ocurra algo parecido, que hoy establezca unos aranceles y que dentro de una semana o 2 semanas los module o los cambie. Eso forma parte de su forma de ser, de la forma en la que ha trabajado en el negocio inmobiliario durante 40 o 50 o 60 años, ya no sé cuántos años lleva en el negocio inmobiliario, donde entra siempre intentando jugar como un jugador de ventaja, imponiéndose al principio una posición de fuerza para arrinconar al contrario, cuando a veces el contrario no es un adversario, sino un socio. Y claro, a veces pues esos negocios salen bien y otras veces salen mal. Pero tendremos que ver exactamente lo que yo no estoy convencido. Tengo duda de que vaya a ser porque claro, habrá gente también alrededor de Trump que le pueda decir las cosas básicas económicas. Entrar en una guerra de aranceles no va a beneficiar a nadie. Y posiblemente uno de los mayores perjudicados van a ser Estados Unidos, por una serie de razones que podemos ver. Bueno, pues uno de los afectados sin duda va a ser Estados Unidos, otro va a ser Europa. Ignacio, te quiero preguntar por esto, ¿hasta dónde crees que va a llegar el golpe a Europa y cómo crees también que va a ser la respuesta de la Comisión Europea? Bueno, pues tenemos que ver el contenido, porque incluso en algunas comunicaciones o filtraciones de Washington se habla de que los aranceles contra la Unión Europea se van a matizar en función de los sectores que más afecten a unos Estados miembros de la Unión Europea que a otros. Y me explico. Hay países que tienen un amplio superávit comercial en su comercio con Estados Unidos, como es Alemania e Italia. Por eso Italia se opone a la dureza con Estados Unidos, no solo por cuestiones ideológicas y sobre todo más que por cuestiones ideológicas del partido de Meloni y su coalición, porque pues son los que mayormente pueden salir perjudicados. Si Trump discrimina, hace una separación y intenta matizar y buscar objetivos concretos en función de los distintos Estados miembros y su balanza comercial, pues España debe estar relativamente tranquila, porque nosotros somos de los pocos países que no tenemos un superávit comercial con Estados Unidos. Nosotros tenemos un déficit. Es decir, Trump, si lleva hasta el final su postura, pues debería de tomar medidas a favor de España. Ya sé que es una broma, que no va a ocurrir, pero bueno, debemos saber que nosotros no estamos en el pelotón de los que tienen superávit con Estados Unidos, sino tenemos un pequeño déficit. No es muy grande, pero es un pequeño déficit en nuestro comercio bilateral con Estados Unidos. Bueno, pues unas tarifas, unos aranceles que también tienen tintes geopolíticos. Uno de los focos de Donald Trump, uno de los puntos más importantes para el presidente de Estados Unidos ha sido la negociación en torno a Ucrania. Va a seguir siéndolo también en los próximos meses. Reuters decía que empieza a tirar un poco la toalla y hoy hemos visto nuevas sanciones contra Rusia. Ignacio, te quiero preguntar por esto. ¿Crees que es la forma de negociar con el Kremlin, con Putin? Las sanciones son muy focalizadas, se trata de determinadas personas y determinadas empresas, que yo creo que ya queda muy poco margen para sancionar a Rusia, para ponerle aranceles a Rusia. Si está sancionada, en teoría nosotros no deberíamos comprarle petróleo y gas, aunque de hecho hemos aumentado nuestra compra, pero somos nosotros los que imponemos las sanciones. Nosotros, me refiero a Estados Unidos y al resto de la OTAN, y los que incumplimos esas sanciones porque nos interesa incumplirlas. La única sanción que ya queda para Rusia indirectamente sería sancionar a los países que le sigan comprando petróleo y gas. Y a lo mejor ahí uno de los países que tiene que sancionar es a los propios Estados Unidos y a los aliados europeos,
Y luego además va a ser muy difícil, Sergio, saber de verdad cuando India y China compran e importan petróleo, de dónde viene ese petróleo, porque hay muchas triangulaciones y muchas operaciones intermediarias con intermediación, de manera que es muy difícil saber, incluso a veces se mezclan petróleos de distintas procedencias para aumentar la confusión. Y ahí además, en términos geopolíticos, Trump y Estados Unidos entrarían en conflicto prácticamente con las 3/4 partes del resto del planeta. Si va a sancionar a todos aquellos países como China e India, fundamentalmente, pero otros países también asiáticos que le siguen comprando petróleo a Rusia. Y además, si se cortara radicalmente la salida de petróleo de Rusia, se produciría un incremento en el precio del petróleo que desde luego no le haría no le haría beneficio absolutamente a nadie. Bueno, pues pendientes de las sanciones de Estados Unidos, te quiero preguntar también por otro de los protagonistas del día, del mes, del año. Te quiero preguntar por Elon Musk, uno de los asesores más cercanos a Donald Trump, y hoy, bueno, con una noticia sorprendente, ¿no?, que hablaba de que podría dejar el gobierno de Estados Unidos en las próximas semanas. Ha salido al paso, lo contábamos hace apenas unos minutos, ya ha puesto un post en X diciendo que son informaciones falsas, pero te quiero preguntar por esto, por los ataques que ha sufrido Tesla, también personalmente el propio Elon Musk, y sobre todo, bueno, pues por la relación que puede tener con Donald Trump en estos momentos. Si él no se va, si Elon Musk no se va a dedicar a la carrera política, no puede aspirar a ser presidente, y por otras cosas, porque no ha nacido fuera de los Estados Unidos, en el extranjero, y si no es presidente, él no va a hacer carrera política para ser senador o diputado. Entonces, si no se va a dedicar a la carrera política, a partir de un determinado tiempo en la actividad política ahora con Trump, pues la utilidad empieza a ser marginal. El rendimiento empieza a ser marginal. Y a partir de un determinado punto, que no sabemos muy bien cuál será, no solo es que la rentabilidad sea marginal, sino que la rentabilidad es negativa. Negativa por los perjuicios que incurre, como toda la campaña anti-Tesla, y también por el tiempo que ha dedicado a estas aventuras de Trump de adelgazar el Estado en lugar de dedicarlo a sus negocios. Yo cuando lo he visto me ha parecido normal. Bien, porque ya había transcurrido su tiempo y ya había llegado el momento en el que ya había hecho gran parte de su labor y podía dejar que la terminara su socio, el indio, bueno, que no es su socio, pero es su compañero en la DOGE, en la dirección esta de adelgazar y de suprimir organismos públicos, podía dejarla a él. Y luego también, porque siempre queda el riesgo de que dos personalidades con un ego tan gigantesco como tienen Donald Trump y Musk, cuando coinciden y colaboran, son una potencia extraordinaria, porque normalmente son dos vectores que se enfrentan y dos vectores que chocan, y que normalmente en la vida cotidiana, en la vida diaria, chocan. Cuando esos dos vectores contrapuestos que van a chocar porque su ego no hay sitio para dos, confluyen y hacen fuerza juntos, pues son una fuerza extraordinaria, pero en cualquier momento se puede producir el choque. Por muy listo que sea Elon Musk, el ego de Trump, si estuviera Ortega y Gasset, pues utilizaría la misma broma que utilizaba con Unamuno. Cuando estaban reunidos y Unamuno llegaba tarde a la reunión de amigos intelectuales, decía Ortega y Gasset: bueno, señores, vayan saliendo de la habitación, que está a punto de llegar Miguel de Unamuno con su ego, y claro, no vamos a caber todos en esta habitación. Entonces, bueno, pues de Donald Trump se podría decir algo parecido. Bueno, pues queda poco más de un minuto para escuchar al presidente de Estados Unidos. Ignacio, te vamos a pedir que te quedes con nosotros apenas nada, un par de minutos. Vamos a ver también cómo cierra Wall Street en esta tercera sesión de la semana, y enseguida te pedimos una última consulta antes de escuchar a Donald Trump. Vamos a ver precisamente la señal desde los jardines de la Casa Blanca. Esta es la imagen en estos momentos. Pueden ver a Mike Johnson, se ve también al jefe del Pentágono, alguna de las principales personalidades de Estados Unidos, los altos cargos de la administración de Donald Trump, a la espera de que comparezca el presidente de Estados Unidos el día de la liberación. Ven ustedes las banderas, ven ustedes, bueno, pues que ya está todo preparado para escuchar el discurso de Donald Trump y sobre todo salir de dudas si será un 10, un 15 o un 20%, hasta dónde va a llegar el gran golpe, la gran venganza de Donald Trump. Muy atentos a esta señal, enseguida escuchamos a Donald Trump, pero vamos a ver también rápidamente cómo cierra el mercado. Tenemos con nosotros a
a Víctor Hugo. Víctor, cuéntanos, parece que los mercados de momento, aparte de esta calma tensa, han repuntado un poquito al final. Parece que de momento se toman bastante bien lo que va a ocurrir en los próximos minutos. Lo que pasa es que, fíjate tú, la gente tiene muchísimo miedo ¿de qué? De no estar invertido. Recuérdate que aquí están apostando, no apostando, esto es un programa muchísimo más, grande desde el punto de vista de los capitales mundiales tratando de estar en el mercado americano. Entonces, muchos tienen miedo a que cualquier declaración de Donald Trump positiva, todo lo negativo está puesto allí, positivo, dispare esto en el mercado de futuros y ya sea hasta mañana que ellos puedan realmente cubrirse. Eso es lo que está pasando. Estamos 0.87% arriba en el Nasdaq, 0.67% en el índice más representativo del mercado, como digo yo, el Standard & Poor's 500, 0.57. Parece que el 7 es el número. Obviamente puede cambiar por algunas mínimas cifras. 0.87, 0.67, 0.57, Nasdaq, Standard & Poor's 500 y Dow Jones, Sergio. Bueno, pues muy pendientes de cómo se lo toma el mercado. Ha sido muy listo también Donald Trump. Ha dicho, yo lo anuncio, pero cuando cierre el mercado, por si acaso, ¿no? También para generar este famoso FOMO. Víctor, muchas gracias por estar con nosotros. Luego volvemos a conectar contigo. Un placer, como siempre. Claro que sí. Placer. Bueno, pues esta es la imagen en directo desde el Jardín de los Rosales de la Casa Blanca. Ya vemos cómo, bueno, está todo preparado para escuchar al presidente de Estados Unidos. También en un momento en el que se están filtrando ya algunos de sus planes. Hemos visto subidas para el Dow Jones, por cierto, de 230 puntos, a pesar del miedo por las tarifas de Donald Trump. Ignacio, me parece que seguimos teniéndote por aquí. Bueno, eso iría un poco en el sentido de lo que yo he dicho, de que finalmente el anuncio no va a ser tan tremendista como se imagina. Y para terminar el razonamiento anterior, Trump, por un lado, debe tener a quien le diga las consecuencias económicas de entrar en una guerra arancelaria que no va a beneficiar a nada, y que luego también hay mucho de postureo. Trump es fundamentalmente un gran actor, como la mayoría de los políticos, pero él tiene ahora mismo la capacidad teatral de un político y la capacidad teatral de un tiburón del inmobiliario. Entonces, bueno, pues es un gran actor. Todos estos políticos, si se dedicaran al teatro, harían carreras brillantísimas. Y en Trump pues tenemos un poco de esto. Entonces a lo mejor también hay una exageración histriónica, y ya lo hemos visto que al final los aranceles, por ahora, los aranceles que ha puesto en vigor, pues tampoco son tremendos, ¿no? Hay que esperar. De momento como dicen los franceses, es urgente esperar. Pues de momento hay que esperar, pero también estamos a tiempo de hacer un poco las quinielas, las apuestas. Se habla mucho de cuáles van a ser los países más golpeados. Se habla de China, de México, de Canadá, todo el entorno de los países de los BRICS, también países europeos como Alemania, Italia, Francia. Te quiero preguntar por esto, Ignacio, ¿cuál puede ser el país, los países más afectados por este golpe de Trump? Pues fundamentalmente los que tienen más superávit, como es el caso de Alemania. Alemania, su industria automovilística, de automóvil, pues, hace grandes exportaciones a Estados Unidos. Nosotros también, pero en términos relativos tiene menos importancia, y no solo ya, por supuesto, en términos absolutos. Y China. Lo que yo no sé es cómo va a manejar lo de los vecinos, porque los vecinos tienen un tratado en vigor, el Tratado de Libre Comercio, el NAFTA, la Asociación de Libre Comercio de América del Norte, Entonces, ¿cómo no lo va a gestionar? Y si va a denunciar el tratado o no va a denunciar el tratado, porque además allí hay muchas empresas norteamericanas que son las que han abierto las fábricas en México y en Canadá, y que hacen pingües beneficios, una parte de sus beneficios las hacen en esas fábricas. Y luego uno no se convierte en fabricante de automóviles en 1 año, en 2 años o 3 años. Uno se convierte en fabricante de automóviles en 6, 7 u 8 años. Y empezar protegiendo a una industria naciente de una manera brutal, pues eso ha ocurrido en algunos casos, como el de Corea del Sur, de países que empiezan su crecimiento y que tienen una estrategia de crecimiento muy definida y que tienen además una mentalidad y una relación con el trabajo muy específica. Yo no creo que lo que sirvió
para la Corea de los años 50 y 60 y 70 sirva para los Estados Unidos en el segundo decenio del siglo XXI. Entonces, bueno, ahí va a tener consecuencias muy negativas, no solo porque va a producir la inflación y va a encarecer los precios interiores y va a entrar en una guerra comercial, sino porque sus propias empresas que están establecidas en el extranjero y las empresas que necesitan piezas de repuesto, piezas para construir automóviles del extranjero, pues van a sufrir enormemente con estas medidas arancelarias de Trump. Bueno, pues muy pendientes de esta señal, ya vemos a los fotógrafos colocados. Hemos visto hace escasos minutos a J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos en este momento histórico. Vamos a conectar ya con la señal de la Casa Blanca. Ignacio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros les dejamos con este día histórico, con el Día de la Liberación de Estados Unidos. A punto de hablar Donald Trump. Esta es la imagen ahora mismo en el Jardín de los Rosales de la Casa Blanca. Vamos a escuchar ya a Donald Trump. Thank you very much. Thank you. Nice crowd. What a good-looking group of people. Well, we have some very, very good news today, and a lot of good things are happening for our country. Please sit down. My fellow Americans, this is Liberation Day, waiting for a long time. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. We're going to make it wealthy, good and wealthy. For decades, our country has been looted, pillaged, raped, and plundered by nations near and far, both friend and foe alike. American steel workers, auto workers, farmers, and skilled craftsmen, we have a lot of them here with us today. They really suffered gravely. They watched in anguish as foreign leaders have stolen our jobs, foreign cheaters have ransacked our factories, and foreign scavengers have torn apart our once beautiful American dream. We had an American dream that you don't hear so much about. You did 4 years ago, and you are now, but you don't too often, and for many years and decades even, you didn't hear too much about. Our country and its taxpayers have been ripped off for more than 50 years, but it is not going to happen anymore. It's not going to happen. In a few moments, I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. Very simple, can't get any simpler than that. This is one of the most important days, in my opinion, in American history. It's our declaration of economic independence. For years, hardworking American citizens were forced to sit on the sidelines as other nations got rich and powerful, much of it at our expense. But now it's our turn to prosper, and in so doing, use trillions and trillions of dollars to reduce our taxes and pay down our national debt, and it'll all happen very quickly.
With today's action, we are finally going to be able to make America great again, greater than ever before. Jobs and factories will come roaring back into our country, and you see it happening already. We will supercharge our domestic industrial base. We will pry open foreign markets and break down foreign trade barriers. And ultimately, more production at home will mean stronger competition and lower prices for consumers. This will be indeed the golden age of America. It's coming back, and we're going to come back very strongly. We're pleased to be joined on this momentous occasion by Vice President J.D. Vance. J.D., thank you. Thank you. Thank you very much. Where are you, J.D.? No, that wasn't too hard to find. I was looking, you know, he likes to take a low-key attitude, so it'd usually be sit right in front. He's gaining a lot of confidence, Mike, isn't he? And nearly my entire cabinet is here, as well as Speaker Mike Johnson, who's done an amazing job. And with the great success we had last night in Florida, we have a majority of 7. And 7's like a lot when we had it at 1, right? You've done a fantastic job. And many of the members of the House and Senate are with us. Senators, Congressmen, thank you all for being with us. We appreciate it. For decades, the United States slashed our trade barriers on other countries, while those nations placed massive tariffs on our products and created outrageous non-monetary barriers to decimate our industries. And in many cases, the non-monetary barriers were worse than the monetary ones. They manipulated their currencies, subsidized their exports, stole our intellectual property, imposed exorbitant VAT taxes to disadvantage our products, adopted unfair rules and technical standards, and created filthy pollution havens. They were absolutely filthy, but they always came to us and they said, we're violating, we should pay for it. It's all detailed in a very big report by the U.S. Trade Representative on foreign trade barriers, and I'll just hold it up for you. It's available, and you don't have to pay too much. As I understand it, you'll pay nothing. It's a lot of work for something, actually, because it's a special book. It's frankly, it's very upsetting when you read it, when you see what people have been doing to us for 30 years. This all happened with no response from the United States of America, none whatsoever. But those days are over. Let me offer just a few examples of the vicious attacks our workers have faced for so many years. The United States charges other countries only a 2.4 tariff on motorcycles. Meanwhile, Thailand and others are charging much higher prices, like 60%. India charges 70%. Vietnam charges 75%, and others are even higher than that. Likewise, until today, the United States has for decades charged a 2.5 tariff. Think of that, 2.5% on foreign-made automobiles. The European Union charges us more than 10% tariffs, and they have 20% VATs, much, much higher. India charges 70%, and perhaps worst of all are the non-monetary restrictions imposed by South Korea, Japan, and very many other nations. As a result of these colossal trade barriers, 81% of the cars in South Korea are made in South Korea. 94% of the cars in Japan are made in Japan. Toyota sells 1 million foreign-made automobiles into the United States, and General Motors sells almost none. Ford sells very little. None of our companies are allowed to go into other countries. And I say that, friend and foe. And in many cases, the friend is worse than the foe in terms of trade. But such horrendous imbalances have devastated our industrial base and put our national security at risk. I don't blame these other countries at all for this calamity. I blame former presidents and past leaders who weren't doing their job. They let it happen, and they let it happen to an extent that nobody can even believe. That's why, effective at midnight, we will impose a 25% tariff on all foreign-made automobiles.
Thank you. Brian, I'd like to have you come up here for a second, okay? I just see him sitting. He's been a fan of ours, and he understands this business a lot better than the economists, a lot better than anybody. Brian, say a few words, please, would you? Thank you, Mr. Thank you. President. It's a great honor to have you. Thanks. Thank you, Mr. President. I grew up just north of Detroit, Michigan, in Macomb County, known as the home of the Reagan Democrats. My first vote for president was for Ronald Reagan. I thought that was going to be the best president I ever saw in my lifetime until Donald J. Trump came along. I have watched my entire life, I have watched plant after plant after plant in Detroit and in the Metro Detroit area close. There are now plants sitting idle. There are now plants that are underutilized, and Donald Trump's policies are going to bring product back into those underutilized plants. There's going to be new investment. There's going to be new plants built. And the UAW members, and I brought 20 of them with me, they're sitting right over here. We support Donald Trump's policies on tariffs 100%. So, Mr. President, we can't thank you enough. And in 6 months or a year, we're going to begin to see the benefits. I can't wait to see what's happening 3 or 4 years down the road. Thank you, Mr. President. What a great guy. He got it right from the beginning. He got it before almost anybody else. This group over there, they got it too. And you know, we won the state of Michigan. We won almost all of them, but we won Michigan by a lot, and I want to just thank you all. The auto workers were fantastic. The Teamsters were fantastic. Everyone was pretty good, I will tell you. Thank you very much. I appreciate it. You're going to be very happy very soon, and you probably see what's happening with all of the, not only car companies, but car companies in particular. You see it with all of the ones they're moving, they're announcing day in, day out. You're seeing it. Nobody's ever seen anything like that. With today's actions, we're also standing up for our great farmers and ranchers who are brutalized by nations all over the world. Brutalized. Canada, by the way, imposes a 250 to 300% tariff on many of our dairy products. They do the first can of milk. They do the first little carton of milk at a very low price, but after that it gets bad, and then it gets up to 275, 300%. So when they're figuring what's Canada charging, they say, oh, about 2%, 3%. But take a look at what happens down the road. When you look a little bit, it's not a pretty picture, and we don't like it, and it's not fair. It's not fair to our farmers. It's not fair to our country. And with countries like Canada, you know, we subsidize a lot of countries and keep them going and keep them in business. In the case of Mexico, it's $300 billion a year. In the case of Canada, it's close to $200 billion a year. And I say, why are we doing this? Why are we doing this? I mean, at what point do we say, you got to work for yourselves, and you got to, this is why we have the big deficits. This is why we have that amount of debt that's been placed on our heads over the last number of years, and we're really not taking it anymore. Through non-tariff barriers, the European Union bans imports of most American poultry. You understand? They say, we want to send you our cars, we want to send you everything, but we're not going to take anything that you have. Australia bans, and they're wonderful people and wonderful everything, but they ban American beef, yet we imported $3 billion of Australian beef from them just last year alone. They won't take any of our beef. They don't want it because they don't want it to affect their farmers. And you know what? I don't blame them, but we're doing the same thing right now, starting about midnight tonight, I would say. And China charges American rice farmers an overquota, it's called, a tariff rate of 65%. South Korea charges 50, actually they charge different, from 50% to 513%. And Japan, our friend, charges us 700%, but that's because they don't want us selling rice and other things. Who can blame them, Madam Secretary? Agriculture, great job you did on eggs, by the way. The egg prices came down 50%. You got them down 50%. Once we got involved, they were going through the sky. The egg prices, they were going through the sky, and you did a fantastic job. Now we have lots of eggs, and they're much cheaper, down about 59% now, and they're going down further.
We charge 2.8% for so many things that other countries are charging 200%, 300%, and 400% for. If imposing tariffs and protective barriers made nations poor, then every country on earth would be racing to eliminate these policies, and China would be the first on line. They run a very strong country, but they're not first in line, and the American people are paying a very big price. From 1789 to 1913, we were a tariff-backed nation, and the United States was proportionately the wealthiest it has ever been. So wealthy, in fact, that in the 1880s, they established a commission to decide what they were going to do with the vast sums of money they were collecting. We were collecting so much money so fast, we didn't know what to do with it. Isn't that a nice problem to have? What do you think, Marco? Good problem? Marco would love that problem. But we don't have that problem anymore, but we're not going to have it very much longer, I will tell you. But they collected so much money, they actually formed a commission to determine what they were going to do with the money, who they were going to give it to, and how much. Then in 1913, for reasons unknown to mankind, they established the income tax so that citizens, rather than foreign countries, would start paying the money necessary to run our government. Then in 1929, it all came to a very abrupt end with the Great Depression, and it would have never happened if they had stayed with the tariff policy. It would have been a much different story. They tried to bring back tariffs to save our country, but it was gone. It was gone. It was too late. Nothing could have been done. It took years and years to get out of that depression, far longer than even FDR had that office right over there for a long period of time. The ramp system, it's rather intricate, was built because of him, and every time you walk up, you think of him, and he did a great job in many ways, but it lasted long beyond his terms, as you know. But it's not too late any longer, and we're going to start being smart, and we're going to start being very wealthy again. We're going to be wealthy as a country because they've taken so much of our wealth away from us. We're not going to let that happen. We truly can be very wealthy. We can be so much wealthier than any country. It's not even believable, but we're getting smart. Nearly a century later, in the face of unrelenting economic warfare, the United States can no longer continue with a policy of unilateral economic surrender. We cannot pay the deficits of Canada, Mexico, and so many other countries. We used to do it. We can't do it anymore. We take care of countries all over the world. We pay for their military. We pay for everything they have to pay, and then when you want to cut back a little bit, they get upset that you're not taking care of them any longer. But we have to take care of our people, and we're going to take care of our people first, and I'm sorry to say that. And today we're standing up for the American worker, and we are finally putting America first. In Sleepy Joe Biden's last year in office, the United States hemorrhaged 100,000 manufacturing jobs, and the number was going through the roof at levels never seen before. And our trade deficit reached a record $1.2 trillion, which is unheard of. Since the beginning of NAFTA, the worst trade deal ever made, it was a horror show. I was able to terminate it. They all said you'd never be able to get it out. We had to get approval from Congress to get it terminated. We had to live with that deal. It was the worst deal, worst trade deal ever made by far. But since the very beginning of NAFTA, our country lost 90,000 factories. Think of what that is, 90,000. Think about putting a map up and putting tax on it. You wouldn't have enough room. 90,000. I said, is that possible? We had it checked 4 different times, and it was actually somewhat higher than that. And 5 million manufacturing jobs were lost while racking up trade deficits of $19 trillion. That was the worst trade deal ever made. As a result of these gigantic losses, foreign nations now own $26 trillion more of American assets than think of this, than the Americans own of their own foreign assets or other foreign assets. The United States can no longer produce enough antibiotics to treat our sick. We have a tremendous problem. We have to go to foreign countries to treat our sick. If anything ever happened from a war standpoint, we wouldn't be able to do it. We import
virtually all of our computers, phones, televisions, and electronics. We used to dominate the field, and now we import it all from different countries. A single shipyard in China now produces more ships every year than all of the American shipyards combined. Think of that. And it was a business that we used to dominate. We used to dominate it totally. In short, chronic trade deficits are no longer merely an economic problem. They're a national emergency that threatens our security and our very way of life. It's a very great threat to our country. And for these reasons, starting tomorrow, the United States will implement reciprocal tariffs on other nations. It's been a long time since we even thought of that. We used to think about it a lot. We didn't think about it for many decades, and you see what's happened. For nations that treat us badly, we will calculate the combined rate of all their tariffs, non-monetary barriers, and other forms of cheating. And because we are being very kind, we're kind people, very kind. You're not so kind when you got ripped off with your salaries. My auto worker friends and my Teamster friends and all of the unions that typically voted Democrat, they're not voting Democrat anymore because worker, whether union or non-worker, they're for the Republicans now. That's what happened. But we will charge them approximately half of what they are and have been charging us. So the tariffs will be not a full reciprocal. I could have done that, yes, but it would have been tough for a lot of countries who didn't want to do that. I'd like to see the chart if you have it. Could you bring it up, Howard? This is our great Secretary of Commerce, Howard Lutnick. Thanks, Howard. So if you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So 67%, I think you can, for the most part, see it. Those with good eyes, with bad eyes. We didn't want to bring, it's very windy out here, we didn't want to bring out the big charts because it had no chance of standing. Fortunately, we came armed with a little smaller chart. So it's 67%, so we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. I think, in other words, they charge us, we charge them less, so how can anybody be upset? They will be because we never charge anybody anything, but now we're going to charge. European Union, they're very tough, very, very tough traders. You know, you think of European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic. 39%, we're going to charge them 20%, so we're charging them essentially half. Vietnam, great negotiators, great people. They like me, I like them. The problem is they charge us 90%. We're going to charge them 46% tariff. Taiwan, where they took all of our computer chips and semiconductors. We used to be the king, right? We were everything. We had all of it. Now we have almost none of it, except the biggest company is coming in. We're going to end up with almost 40%. Lee Zeldin's working to get their approvals. And it's an amazing company. Mr. Wei, of one of the great companies of the world, actually. They're coming in from Taiwan, and they're going to build one of the biggest plants in the world, maybe the biggest for that. But 64%, we're going to charge them 32%. Japan, very, very tough, great people. And again, I don't blame the people for doing it. I think they're very smart in doing it. I blame the people that sat right in that Oval Office, right over there, right behind the Resolute desk or whichever desk they chose. Japan, 46%. They would charge us 46%, and much higher for certain items like cars, you know, little items like cars. 46%, we're charging them 24%. India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left, and he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades, and it was only 7 years ago when I came in, we started with China and charged them. We took in hundreds of billions of dollars from China in tariffs, and they understood, honestly. President Xi understood. He said, look, I understand, and the other countries, and they all understand. We're going to have to go through a little tough love, maybe, but they all understand. They're ripping us off, and they understood it. Prime Minister of Japan, Shinzo Abe,
He was a fantastic man. He was unfortunately taken from us, assassination. But I went to him and I said, Shinzo, we have to do something. A trade is not fair. And he said, I know that. I know that. And he was a great gentleman. He was a fantastic man, but he understood immediately what I was talking about. I said, Shinzo, we have to do something. He said, I know that. And we worked out a deal, and it would have been a much better deal, but frankly, there were many years left on the deal that was made previous to my getting there, but it was something. If you look at Switzerland, 61% to 31%, Indonesia, Malaysia, Cambodia, oh, look at Cambodia, 97%. We're going to bring it down to 49. They made a fortune with the United States of America. United Kingdom, 10%, and we'll go 10%. So we'll do the same thing. South Africa, oh, 60%, 30%, and they've got some bad things going on in South Africa. You know, we're paying them billions of dollars, and we cut the funding because a lot of bad things are happening in South Africa. The fake news ought to be looking at it. They don't want to report it. Brazil, 10%, 10%. Bangladesh is 74%. So you see what's going on. Pakistan, 58%. Sri Lanka, 88%. So what we're doing is we're taking not the full, we could take the full 88%. Thanks a lot, Howard. He's doing a very good job. How's he doing, all right? I think you better take it with you. It's not going to last very long. He's going to put it, it's going to follow you down with the wind. I brought a hat just in case it got too windy, but here, would anybody like a hat? I'm not giving it to a cabinet. I'm giving it to the auto workers. Come here. Thank you, fellas. Get it. That's it. That's it. They deserve it more than our cabinet. Our cabinet has plenty of hats. But you see the numbers. The numbers are so disproportionate. They're so unfair. At the same time, we will establish a minimum baseline tariff of 10%. You notice that on the chart? And that'll be on other countries to help rebuild our economy and to prevent cheating. So we're going to have a minimum of cheating, and we're going to be very severe on the people that at the gate that watch the tariffs and watch the product coming in, because there's been a lot of bad things happening at the gate because the money is so enormous that you're talking about. There's never been probably anything like it in terms of the enormity, and there are a lot of bad things happen at the people that do the check-in, and they're looking at 10-year jail sentences if they do play. We're going to treat them so good, but if they cheat, the repercussions are going to be extremely strong. Foreign nations will finally be asked to pay for the privilege of access to our market, the biggest market in the world. We're right now the biggest market in the world. We had a great country 4 years ago in terms of the economics. We were doubling up on China. We were doing so well. Nobody was going to catch us, but so much of it slipped away over the last 4 years under Biden. I campaigned on this policy throughout last year, and today that promise was made, and it was also a promise, as you know, that was kept. Promises made, promises kept. To any company that objects to our common sense reciprocal tariffs, again, reciprocal, back and forth, back and forth. And I call this kind reciprocal. This is not full reciprocal. This is kind reciprocal. But what we do is we cut it in half. We charge them. My answer is very simple if they complain. If you want your tariff rate to be zero, then you build your product right here in America, because there is no tariff if you build your plant, your product in America. And we've seen companies coming in like we've never seen before. Likewise to all of the foreign presidents, prime ministers, kings, queens, ambassadors, and everyone else who will soon be calling to ask for exemptions from these tariffs. I say, terminate your own tariffs, drop your barriers, don't manipulate your currencies. They manipulate their currencies like nobody can even believe, which is a bad, bad thing and very devastating to us, and start buying tens of billions of dollars of American goods. Tariffs give our country protection against those that would do us economic harm, and many people were looking to do us economic harm. Maybe not so obviously, but they were doing tremendous economic harm.
But even more importantly, they will give us growth. These tariffs are going to give us growth like you haven't seen before. And it'll be something very special to watch. I am so looking forward. And Brian, it's going to happen even faster than you said. You know, you might say, but it's already started. It's already started. Work's already begun on plants all around the country. And you see that as before. These are big, rich companies. We have $61 billion started on a big plant going up. It's going to be announced over the next 2 days, and they already started work. Many of these the biggest companies in the world, they've committed to build. We're going to build, sir. And they came here to see me, and wanted to know if they could have a press conference. I do as many as I can. I'm pretty busy trying to stop Russia and Ukraine and the Middle East. We got to stop that. We got to stop the Houthis, which we're making tremendous. They like shooting ships down and out of the water, sinking ships. They get a kick out of it, but they're not getting such a kick out of it now, are they, Mr. Secretary? They're not getting such a kick out of that now. But here are just a short list of some of the companies that have already announced and committed to investment. And this is a company that built its factories and its plants in China. Apple is going to spend $500 billion. They never spent money like that here. They're going to build their plants here. SoftBank, OpenAI, and Oracle, great companies, are investing $500 billion almost immediately. NVIDIA, a hot company, is investing hundreds of billions of dollars. They just announced. TSMC, the biggest, most important company in the world of chips from Taiwan, with no investment from us, is investing $200 billion. And they said the reason was, number one, the election of November 5th, and number two, the tariffs. They don't want to pay the tariffs, and the way they're not paying it is to build their plant here. So we're going to go from almost no percentage. We used to have 100% of the chip market. Now it's all in Taiwan. Almost all of it's in Taiwan, a couple of other countries, but mostly in Taiwan. And think of it, we had 100%. We lost it because of people in that office that didn't do their job. They allowed it to be stolen from us. Johnson & Johnson, great company, $55 billion. Eli Lilly, $27 billion. Meta is investing $500 billion. Wow. DeMac is investing $20 billion. CMA, CGM, $20 billion. And then you have Merck and Clarios, Stellantis, General Motors, GE Aerospace, Honda, Nissan, Hyundai are all putting in billions and billions of dollars, and they're committed 100%. So. And we've never had, and this is after 2.5 months. This is after just a short, this all took place as soon as we came out with what everybody wanted to do. You know, I watched a gentleman today on television. He used to work with Lee Iacocca, a very respected automobile person, and he said, you know, because they're asking people, and they try and get as many negative people as they can, but they can't find them too much. It's pretty hard to find in terms of what we're doing, especially when they see all this investment. They said, so tell me, what do you think of what Trump is doing from the automobile standpoint? He said, I can't believe it. Somebody is finally, he's an older guy, real pro, really top guy, with Lee Iacocca. He said, I never thought I'd see the day when this would happen, where somebody had the courage to go and do what has to be done. This is transforming our nation. Our entire nation is going to be transformed, not only with the cars, but on every single other item that's built. We're going to become an industrial powerhouse. And he said that so beautifully today. In fact, I'm going to find out, I'm going to get a tape, and Bruce, I'm going to get that tape, and I'm going to send it to you out in Long Island, and you're going to play it for the people. And all your union workers and your non-union workers out there, you got a pretty even split. But we have, so far, it looks like we're going to have about $6 trillion of investments, and you wouldn't do that in years in this country over the last number of years. $6 trillion, and that's going to be much higher by the end of the year. And think of what $6 trillion is. You wouldn't have even a small percentage of that under this other system. We're going to be an entirely different country, and it's going to be fantastic for the workers. It's going to be fantastic for everyone. There will never have been a transformation of a country like the transformation that's already happening
in the United States of America. It's an incredible thing to watch, and it's incredible to meet with the top people, people that you read about, very wealthy people, or people that are great managers and executives and presidents of big public companies, and to watch the enthusiasm they have now that they didn't have. They gave up on our country. They went to foreign countries and they built. Companies are pouring into our country at levels never seen before, with jobs and money to follow, and it's really beautiful. In the coming days, there will be complaints from the globalists and the outsourcers and special interests and the fake news. Always, the fake news will always complain. But never forget, every prediction our opponents made about trade for the last 30 years has been proven totally wrong. They were wrong about NAFTA. They were wrong about China. They were wrong about the Trans-Pacific Partnership, which would have been a disaster if I didn't terminate it. If I didn't terminate that, United Auto Workers, you would have had no jobs in this country. You would have had no jobs. It was all going to other countries. In my first term, they said tariffs would crash the economy. Instead, we built the greatest economy in the history of the world. And again, I have great respect for President Xi of China, great respect for China, but they were taking tremendous advantage of us, and I commend them for that. I say, hey, if you can get away with it, that's okay. But, you know, they understand exactly what's happening, and they probably, most of them are saying it's about time they did something, but, and they're going to fight, and they're going to fight fair. Everyone's going to fight. You know, it's like, I say to the leaders, look, you got to take care of your country, but we have to start taking care of our country now. We can't do what we've been doing for the last 50 years. From the day of my election, the stock market went up in my first term 88%, with NASDAQ going up 155%, more than any president has ever had in any term in office, by far. And I think we're going to blow that away, and maybe the numbers won't show, but I think they're going to show much better than even those numbers. But what you're going to see is you're going to see activity, that empty, dead sites, factories that are falling down. Those factories will be knocked down, and they're going to have brand new factories built in their place. They're not only talking about renovating, they're talking about brand new, the best anywhere in the world, the biggest anywhere in the world. I have a friend who builds car plants, and I said, I want to see the biggest and the best. He said, well, we have to go to Mexico. I said, no, I want to see it in the United States. He said, we're not building them in there. This is a year and a half ago during the campaign. He said, we're not building it. You'd have to go to Mexico. When I was starting to decide to run, and I went to #1 in the polls very rapidly, I want to say, like, let's say in the first hour. And then shortly thereafter, it looked like I was going to win, and the fake news was saying, oh, no, don't do this. What they don't know is if I didn't win, they would have really been in trouble, because nobody wants to read them anyway. But I tell you what, when it looked like I was going to win, I announced that I was going to be doing exactly what we're talking about today. Great consistency, actually, because I've been talking about it for 40 years. But because I saw what was happening 40 years ago. If you look at my old speeches when I was young, very handsome, my old speeches, and that people would say, I'd be on a television show, I'd be talking about how we were being ripped off by these countries. I mean, nothing changes very much. The only thing that changed were the countries, but nothing really changes. But you know, it's why it's such an honor. It's such an honor to be finally able to do this. If you look at China, I took in hundreds of billions of dollars in my term, hundreds of billions. They never paid 10 cents to any other president, and yet they paid hundreds of billions, so much so that Biden couldn't do anything. They wanted to try and terminate it because he had a very special relationship with China. You know what the relationship was? He had a special relationship. But the numbers were so big, that they couldn't do it. So they did ease it up. They did things that they shouldn't have done. They made it a lot more comfortable for them, but they couldn't do it because the numbers were hundreds of billions of dollars, and I did that. And we were on our way to doing something like incredible. And then we had a very bad election happen, a very bad election. A lot of bad things happened. So when I said we got to do it again, I said we have to make it too big to rig. And we made it too big to rig, and we won in records, and it was a monumental win.
And it was such an honor to see so many of you, like Brian and your friends, here with us to celebrate and to, more importantly, celebrate what we're doing, because that wouldn't be a full celebration if we didn't do this, because this will be an entirely different country in a short period of time. It'll be something the whole world will be talking about it. The critics made the very tired predictions earlier this year, but in February, core inflation dropped to the lowest rate in 4 years. And the price of eggs, as you know, just in a month and a half, we were there for 4 weeks. And the first week, I got blamed for eggs. I said, I just got here. They said, eggs have gone up at like 250% and you can't get eggs. And they were going crazy. And I said, I just got here. And then we got to work on eggs. And we got to work on everything. And our great Secretary of Agriculture, you did a fantastic job. Brooke Rollins, she did a fantastic job. And as I said before, the price of eggs dropped now 59%, and they're going down more, and the availability is fantastic. They were saying that for Easter, please don't use eggs. Could you use plastic eggs? I said, we don't want to do that. We want to, and you really came through. It's an amazing job. Thank you very much, Brooke. You did great. But likewise, an old-fashioned term that we use, groceries. I used it in the campaign. It's such an old-fashioned term, but a beautiful term, groceries. It sort of says a bag with different things in it. Groceries went through the roof, and I campaigned on that. I talked about the word groceries for a lot, and energy costs now are down, groceries are down, gasoline is way under $3, and people are beginning to be able to buy things and live again. We brought prices way down. We created 10,000 already in a few weeks, new manufacturing jobs. And it was that took place in 1 month, numbers that they haven't seen in a long time. We had virtually no inflation under my term. We had virtually no inflation for 4 years, but after transitioning over to Sleepy Joe, it went from almost non-existent to the highest in the history of our country. They had the highest inflation in the history of our country, brought up by energy and bad spending and bad policy, and a lot of bad things happened. How about allowing millions and millions and millions of people to pour into our country with open borders, where it's so sad to see even now. And I see our great secretary you have done. Stand up, please, Christy. Stand up. Kristi Noem and Tom Homan. These people are doing a great job, but gotten them out in records. We have problems with judges that don't want them to go out. They want Tren de Aragua, and they want MS-13, the most vicious gangs ever. Nobody's ever seen anything like it. Absolute killer gangs. They kill people. They don't even think about it. And we put them out, and we have judges now, radical left judges that they don't want them to go out. They want them to even be brought back. Let's bring them back. You've done a fantastic job, and please thank everybody. Homeland Security, thank everybody. Appreciate it. And we now have a border that's the best border that we've ever had, even better than it was my first term. My first term we did good, but this one we really specialized in. We've done really well. And we had records then. We had the best, safest border. 4 years ago, we had the best border there ever was. And now we have, you've actually matched it and done even better. And we're going to get it down the right way. And we want people, by the way, to come into our country, but we want to come in through a legal process. We want them to come in legally. We need more people. We need people to run these plants and to help the auto workers and the Teamsters and the non-union people and everybody else. But we need people and the farmers. And we're going to let people come in, but they want to come in. We want them to come in legally. They have to have the capability of loving our country, not people that hate our country. We don't want them in our country. And now we're going to pass the largest tax cuts in American history, and that's where we're relying on Mike and John Thune. And we will not cut Social Security, Medicare, or Medicaid benefits, and the Democrats will, because if they got in, the entire economy would collapse. This country was heading for a collapse under the people that you saw. They were horrible. I think one of the reasons people like the job, I have my highest approval ratings because I think they're comparing me to the worst administration in the history of our country, so I appreciate that at least. But Speaker of the House Mike Johnson and Senate Majority Leader, appreciate it, Mike.
John Thune have been fantastic, by the way. But they've been working tirelessly on taking the next step to pass the plan for our one big, beautiful bill. I'd like to name it that if you can. One big, beautiful. I made that statement about 6 months ago, and everybody calls it one big, beautiful bill. And it will be that. It'll have everything, the big tax cuts and every incentive there is. And it'll be fantastic. And by the way, for the cars, we're asking for an interest deduction on a loan. So if you build the car, only in America we do it, Brian. If the car's not built in America, you don't get the interest rate deduction. But if you build the car in America, if you buy a car, if it's built in America, then you get an interest rate deduction, tax deduction, and that's a big thing. That's going to be a big thing. I think that's going to pay for itself very quickly, that deduction. Never happened. We've never had anything like that before. Somebody said, where do you get the idea? Because it's so basic. You would think that would have happened a long time ago. It never did, and I'm very happy it didn't, because now I can say that was my idea. But we're going to get us closer to the debt extension. We have to get the debt extension passed, and I know you're going to be able to do that, Mike, and it's very important that you do that. And all of the other things that the Senate budget plan gives us, along with working, because I know they're working together, John and Mike, and the two bills are going very well together. We need to get our shared priorities done, including certain permanent tax cuts. We want the tax cuts to be permanent, spending cuts, energy and historic investments in defense, border, and so much more. We're covering everything. These will be phenomenal. There'll be no bill like this going to straighten. One bill is going to straighten out our country for many, many years to come. And we said, let's just do it and let's get it done. And some guys will love it and some guys will like it a little bit less because they're not getting what they were exactly looking for, but they're getting a lot. They'll never, if we get this done, it'll be the most incredible bill ever passed in the history of our Congress and Senate and congressmen, the senators and the congressmen, many of whom are here today, will be very proud of themselves. I really believe that. It's going to set us on a whole new prosperous path. We're going to cut spending and right-size the budget back to where it should be. We're going to do that very strongly. Thank you, Rick. Thank you. John, thank you. Oh, look at all of our senators over there. Oh, boy. That's a nice group of people. But I won't like them so much if they don't get this bill done. That's a great group. And Congressman, thank you very much. I appreciate it. Tremendous people. The Senate plan has my complete and total support, and the House plan likewise is very similar. They're moving along pretty much at the same clip, and as soon as you're ready, you'll show it to me, and I'm sure it'll have my support, Mike. Every Republican congressman and senator must unify. We have to unify. We can't be separated. We have to get it done. We have to get absolutely everything we can, and we have to take care of the American people. That's the only thing that matters. We have to take care of the American people first. We need to pass this bill immediately, get it done, including debt extension. From this day on, we're not going to let anyone tell us that American workers and families cannot have the future that they deserve. We're going to produce the cars and ships, chips, airplanes, minerals, and medicines that we need right here in America. The pharmaceutical companies are going to become roaring back. They're coming roaring back. They're all coming back to our country because if they don't, they got a big tax to pay. And if they do, I'll be very happy, and you're going to be very happy, and you're going to be very safe. We're going to build our future with American hands, with American heart, American steel, and we're going to build it with American pride like we used to. We're approaching our 100th day as president and have been given credit by a lot of people, actually, even some of the fake news. Can you believe it? Which in this case hopefully isn't fake, for having done more in that time than any other administration in the history of our country in the first 100 days. I think we've had an amazing, in terms of what we've done, what we've gotten accomplished. I'd like to see if we can get that war ended and another war from not starting in the Middle East. We have to get Russia. They're losing 2,000 on average, 2,500 people a day, young people, soldiers, Russian. Think of that. 2,500 through some days, but on average, probably over about a 1 week period, it's 2,712, they say. They're losing those soldiers. They're dying
They're being decimated, and they're not from our country, but they're from other countries, but they're human beings. They're from Russia, they're from Ukraine in this period, most of them, and we're going to get it stopped. It's a senseless war that would have never happened if I was president, and it shouldn't be allowed to go on. And I think we're being given good cooperation by Russia and by Ukraine, but we have to get it stopped. It's humanity. It's humanity. It's a terrible thing. This will be a very big moment. I think you're going to remember today. It's going to be a free nation that we're dealing with. We're going to have a very free and beautiful nation. It's going to be Liberation Day in America, and it's going to be a day that hopefully you're going to look back in years to come and you're going to say, you know, he was right. This has turned out to be one of the most important days in the history of our country. God bless you and God bless America. Thank you, everybody. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Bueno, y ustedes escucharon lo que dijo el presidente Trump. También les tengo noticias para que vean allá la pantalla que están apagadas. Todos los días se hace una especie de reboot del sistema, precisamente por toda la información cuantitativa que hay. Pero fíjense bien, una cantidad de cosas que nos llaman la atención dentro de lo que él nos estuvo diciendo el día de hoy fue la posibilidad de ver que la reciprocidad de las tarifas no iba a ser de la misma forma como indudablemente se temía. Eso quiere decir que los mercados deben estar asimilando una cantidad de información. Recuérdense bien que los mercados no tienen el volumen importante que deberían tener cuando están abiertos. Entonces, muchos de los movimientos, como nosotros dijimos al principio, cuando Alma nos estaba ayudando alrededor de las 20 horas, hora de Madrid, lo que sería alrededor de las 2 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, era que el primer movimiento podría ser errático y que desde el punto de vista estadístico el mercado podría empezar a subir. Nosotros vamos a traer a un invitado que tenemos dentro de la tribuna, con el que vamos a estar hablando indudablemente de todos estos procesos, porque desde el punto de vista macro es importante que nosotros empecemos a entender realmente cuáles son las posibilidades que tenemos o no de tratar de ver cómo reacciona lo que en inglés se llama el excepcionalismo de los Estados Unidos o el excepcionalismo de los Estados Unidos. Una de las cosas que nos llama la atención es realmente ahora que ya se elimina, digamos, de la palestra la incertidumbre, es saber si realmente los mercados van a tomar esa tranquilidad como un respiro para ir hacia adelante y de esa manera probablemente volver a ver alguna tranquilidad. Julian, que va a estar con nosotros en unos minutos, básicamente nos está diciendo que eso no es lo que está pasando. Otra de las cosas que me parece que es interesante ver es lo que nosotros habíamos analizado al principio de lo que debería pasar ahora que el presidente Trump tiene esto, digamos, de un lado. Primero, una cantidad de preguntas que nos hacemos todos y que todavía no han sido contestadas. Vamos a empezar por allí. Vamos a empezar por la realidad, los objetivos, porque muchos de ustedes están allí ahora tratando de ver, bueno, ¿quién analiza todo lo que está pasando aquí? Por eso estamos de Negocios TV América haciendo todo